Bienvenido, ya estás dentro del podcast de Sahagil, segunda temporada. Bienvenidos al capítulo 22 de Sahagil. Aquí estoy por fin. Igual ya apenas es el segundo capítulo de la segunda temporada que he grabado con ellos. Y muy feliz por estar aquí otra vez. Y pues me encuentro con Bac. ¿Cómo estás, Bac? Hola, ¿qué tal? Yo, perfectísima. ¿Tú cómo estás, Jenny? Súper bien, la verdad, con un poco de calor, pero todo cool. Todo cool. Bueno, es lo que pasa con este climita tan horrible. Y bueno, también el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Y bueno, se los presento. Es Eddie Espino y Ricardo López. Los dos son psicólogos. Y Eddie tiene una maestría en psicología. En psicoterapia ericksoniana. A mí se me olvidó. Eso. Perdón. Ya luego platicaremos de qué se trata. Y bueno, Ricardo, él es psicólogo. Anda en el proceso de la maestría. Que esperemos y pronto ya pueda salir todo ese asunto. Sí, esperemos, porque la verdad es complicado. Es divertido, pero pues es un poco tediosillo por ahí. Sí. Y bueno, ellos están aquí para resolvernos un poquito de las preguntas que surgieron en la introducción del capítulo pasado. Y igual hubo algunas personas que nos mandaron preguntas. Bac tiene algunas. Y creo que nosotras igual personalmente tenemos una que otra duda preguntas por ahí. Pero bueno, retomemos un poquito el tema de terrores nocturnos, que era en lo que nos quedamos el capítulo pasado. Ah, sí, pero antes de retomar ese tema, obviamente tan importante, en esta ocasión, esa vocecita del más allá que de repente se le ocurre secuestrar gente, pues en esta ocasión eso hizo. Se secuestró, ¿adivinan quién no está aquí con nosotras? Uziel. El señorito Rojas no está con nosotras. Rojas. ¿Por qué? Porque lo secuestraron. Así es. Voz del más allá, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Hola chicos, muy buenas tardes. Pues sí, el día de hoy pidió permiso el señor Rojas, el señorcito Rojas, para estar acá en el inframundo checando toda la parte del audio. Y pues sí, muchísimas gracias a los invitados especiales, Eddie, Ricardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y como decían las chicas, vamos a hablar el día de hoy, a retomar el tema del terror nocturno. Pero bueno, vamos a ir empezando. ¿Qué hablamos en el capítulo pasado? Ah, bueno, pues en el capítulo pasado, para los que no se acuerden, hablamos un poco de lo que son, obviamente, los terrores nocturnos. Explicamos más o menos qué son, por qué llegan a nacer este tipo de cosas. También explicamos en qué edades se presentan más. Nos empezamos a cuestionar si esto era solo como más exclusivo un poquito de niños. También fue el hecho de que en quiénes se presenta con más frecuencia, si en los varones o en las mujeres. ¿Por qué pasa esto, no? Si en las mujeres tal vez es porque nosotras tenemos como Más cambios extraños, horribles en el bueno, cuerpo sí, y demás. Y Y también por el hecho de que algunas personas sufren depresión y ese tipo de cosas, tienden a pasar estos terrores. ¿no? De terrores. Ajá. Nocturnos. Todas estas pesadillas que a veces les suceden, que pues, qué feo, qué feo la Qué verdad. feo, no, pues qué feo caso. Sí, qué feo caso, pero un poquito estuvimos hablando de eso, también hablamos muy por encima de lo que es la fe, la creencia, si es lo mismo o si son dos mundos aparte. Y obviamente para todo este tipo de cosas es que tenemos a nuestros grandes invitados, aquí súper fabulosos, para que nos ayuden con todo esto. Sí, para ver no solamente el lado paranormal, sino también ver el lado psicológico, que muchas veces yo creo que tiene que ver, o sea, el lado paranormal con lo psicológico, o sea, como que tú hay mismo una te lo conexión, creas. ¿no? Ajá. De hecho, igual por eso creo que las películas de terror psicológico son más chidas, ¿no? Siento, a mí me gustan más verlas. Sí, igual a mí es como que tienen más porque las de emoción. terror son así como que hay el fantasma y ya sabes, ¿no? No abras la puerta, lo típico, ¿no? Pero el terror psicológico
pues sí está más chilo. O sea, sí te pone los nervios así como que... ¿Qué va a pasar, no? Ajá. Pero bueno, ya, X. El caso es que, bueno, ellos nos van a ayudar a resolver algunas de nuestras preguntas. Y la primera, a ver, Bac. Bueno, una de esas tantas cuestiones, esta es una que a mí me mandaron por privado, y fue que si los terrores nocturnos o pesadillas, ¿qué conexión tienen por la parte psicológica con el tema de el famoso se te subió el muerto o la parálisis del sueño? O sea, de se te subió el muerto, parálisis del sueño, ¿son lo mismo? ¿Y qué tanto tienen que ver con terrores nocturnos y pesadillas? Ok, bueno, primeramente vamos a diferenciar porque son tres eventos diferentes. Primeramente, las pesadillas ocurren durante el sueño REM, que es en el momento en el que estamos soñando, precisamente. Ujú. Mientras este sueño está ocurriendo es la parte donde el cerebro se restaura y muchas veces se hacen presentes las pesadillas por diferentes circunstancias. Sin embargo, el terror nocturno es diferente porque el terror nocturno se presenta antes de que se llegue a la etapa del sueño REM, es decir, una etapa anterior a esto. Y la parálisis de sueño, o cuando decimos se te subió el muerto, eso es un estado onírico en donde una parte del cerebro está despierta, pero otra parte todavía no logra conectar con para poder tener movimiento. Es por eso que tenemos una percepción un poquito de lo que ocurre afuera, pero sentimos que no nos podemos mover porque hay una parte del cerebro que aún está dormida. Entonces, cada uno de estos eventos se presenta en diferentes etapas del sueño. ¿Y ustedes como psicólogos creen en eso de que se te subió el muerto? ¿O sí lo ven por el lado psicológico? Pues es una reacción del cerebro. Yo considero sí que ir tratando de darle una explicación a este tipo de procesos que muchas de las personas suelen considerar paranormales, que claro, cada quien tiene como su propia perspectiva de las cosas. Al menos para mí, o al menos no sé si por el lado de la psicología en general, pero al menos para mí sí podría estar muy de acuerdo con Eduardo. De hecho, los terrores nocturnos se presentan en una etapa del sueño que se llama movimiento ocular rápido, y pues es esta parte mientras tú estás tratando de conciliar el sueño, llegar a esta etapa REM en la que los ojos tienen una actividad en la que pues se mueven, ¿no? Porque estás como que, podríamos decir, descargando demasiada información de tu cerebro para pues llegar a ese profundo sueño. Aquí lo que sucede es que, como dice Eduardo, cuando algunas partes del cerebro no han logrado despertarse del todo o activarse del todo, pues pasa que, por ejemplo, nuestro sistema nervioso central, que es el que se encarga de enviar los shocks eléctricos a nuestro cuerpo para que se muevan, pues muchas veces no está activo y nuestro cerebro sí. Podemos abrir los ojos de repente y ver ahí, como estábamos platicando por aquí hace ratito, sí, ¿no? Que un peluche así de tamaño 2 metros, pues nosotros podemos darle la interpretación de que es algo completamente desconocido para nosotros. Y pues esto genera una sensación de terror que, claro, si no se racionaliza, pues considero que se puede volver a repetir en varias ocasiones. Claro, y además tomemos en cuenta que cuando nosotros soñamos, los sueños no son lógicos, no son racionales. Pensemos y recordemos los sueños que hemos tenido, y la verdad es que de eso se trata precisamente. Entonces, a pesar de que los sueños son muy ilógicos, durante ese momento nuestro cerebro no está funcionando racionalmente, por lo tanto no pasa por un juicio crítico si lo que estamos percibiendo es real o es únicamente el resultado de mi imaginación, o que pasó una sombra o alguna sensación. Mi cerebro lo interpreta como una realidad. Ok. Entonces, ahí viene la pregunta, o sea, entonces, ¿dónde entra como la parte paranormal acá? O sea, si estamos hablando que el cerebro es el motor de todas las reacciones y estamos en un trance del sueño, ¿cómo lo vamos familiarizando con lo paranormal? Es bien complicado porque luego uno, por haber estudiado psicología o medicina, pues ya la gente cree que no puede tener como que ciertas creencias, ¿no? No creer, no sé, en la religión o cosas que no vayan comprobadas por la ciencia. Yo, desde mi propia perspectiva, desde mi propia experiencia de vida, considero que el hecho de que se te suba el muerto pues implica como que esta energía que no permite que tú te levantes de la cama, ¿no? Del asiento o del lugar en el que estés. Pero pues va más enfocado al énfasis que tú le quieras dar o a la racionalidad que tú le quieras dar a ese suceso que estás viviendo.
Porque pues en ese momento no te pones a pensar, mi cerebro no está activado completamente. Ahí dices, ¿qué me está pasando, no? Y la crisis y el miedo y el terror te hacen Solo pensar entras cosas. en pánico, Claro, ¿no? entras en pánico y dices, es que hay alguien arriba de mí. Y lo que explicaba Eduardo hace rato, como el contenido de nuestros sueños no es literal, porque se maneja por símbolos, por simbología, pues imagínate que tú te vas despertando. Y si tienes esta creencia de que se te subió el muerto o alguien a tu cuerpo porque no te puedes mover y te están deteniendo, y todavía estás en esa transición del sueño y la realidad y abres los ojos, pues vas a ver algo ahí arriba de ti. Probablemente vas a decir, el Chucky se me ha aparecido. Y yo considero que es mucho como de la perspectiva que se le maneja. Entonces tiene mucho que ver, pues también toda la información que nos han metido, todo lo que vemos. Por ejemplo, ¿Qué tanto nos sugestionamos, exactamente. Por ejemplo, ahorita con los famosos TikToks. O sea, los famosos TikToks de miedo. O los famosos TikToks sí. de extraterrestres, ¿no? Y como tu inconsciente, o sea, tú lo puedes dejar y te olvidaste, dejaste el teléfono encendido y pues obviamente el TikTok está reproduciéndose 1 y 2 y 3 veces. Y al final terminas soñando en eso o al día siguiente estás con el que, ¿qué pasó? Claro. Exacto, de hecho pasa este fenómeno, yo creo que a todo el mundo le ha ocurrido que estás precisamente viendo a lo mejor algún video, estás viendo algún programa o una serie y empiezas a dormitar pero sin darte cuenta y entonces empiezas a soñar con lo que está pasando, empiezas a soñar, el diálogo que está en el video, lo empiezas a soñar tú en un contexto que te está creando tu cerebro. O la música, ¿no? Igual la musiquita que te quedaste oyendo. Exactamente. Empiezas a escucharla. Sí. Bueno, siento. De hecho, a mí algo muy curioso me pasó, creo que fue el día de ayer, que fue, o sea, estaba viendo, me puse así de que maratón de Walking Dead y salí junto con mi papá en el carro, fuimos a buscar unas cosas y así estábamos tranquilamente en la calle y los dos nos pusimos así a ver el maratón de The Walking Dead y llegó cierto punto donde vimos a una persona que venía hacia nosotros y fue así de que, ¿qué estamos viendo? Espérate, ¿qué es eso? Le digo, ¿es un zombie, no? Mi papá, no, ¿cómo va a ser eso? Pero él también estaba como imaginándose eso. O sea, si eso pasa cuando estás despierto, ¿qué no va a pasar cuando realmente estás en ese lapso de medio despierto, medio dormido? O sea, o cuando estás por completo dormido, o sea, ¿qué rayos? Lo que está diciendo Bag es muy interesante. Entonces acá, si nosotros definimos esa idea en nuestro cerebro, nuestra mente, si yo quiero ver un extraterrestre y lo pienso, ¿voy a ver el extraterrestre? O sea, en cuestión de, si yo programo a mi mente y enfocarme, hoy voy a ver un extraterrestre, hoy voy a ver un extraterrestre, ¿lo podría ver? Porque ya lo estoy produciendo. Así toda su intención, concentrándole en eso. De verlo. No, bueno, no, el cerebro no funciona así, porque realmente lo que tú estás haciendo es tratar de programar algo consciente, pero realmente para que esto funcione, todo ocurre a nivel inconsciente. Hay una teoría muy interesante acerca del cerebro triuno, que bueno, yo creo que eso nos llevaría todo un programa a explicarlo, pero en resumidas cuentas, algo muy interesante. Todo aquello que nosotros vamos imaginando, que vamos creando y que vamos sembrando en el inconsciente, nuestro cerebro no lo va a distinguir como si fuera realidad o fantasía. Cuando hay una conexión emocional con ese estímulo, el cerebro lo crea como una realidad, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. La gente no se enoja de golpe, ¿sí? O sea, tú vas por la calle manejando y de repente alguien se te atraviesa y no te enojas en ese momento. O sea, pasa, te asustas y después empiezas a pensar, oye, este cuate, ¿por qué se me atravesó? Y no se fijó, y no le pité. Y conforme va pasando el tiempo, le vas dando vueltas al asunto y te vas enojando gradualmente, ¿no? De esa misma manera nos enamoramos, ¿no? Nos enamoramos porque tenemos una cita espectacular y entonces le empezamos a revivir mentalmente una y otra vez. Y nuestro cerebro crea esa realidad. Tú tuviste una cita con una persona, te la pasaste muy bien, pero durante la noche estuviste pensando y recordando una y otra vez, reviviendo esa experiencia. Y tu cerebro empieza a creer que efectivamente tuviste 10 o 15 citas perfectas. Entonces al día siguiente, pues por supuesto, ¿no? Entre la hormona y la emoción. Los arcoíris y unicornios, todo se hace mágico, ¿eh?
Exactamente, entonces lo mismo ocurre, o sea, no es que yo me proponga, a ver, yo quiero ver un fantasma y lo voy a ver. Simple y sencillamente, inconscientemente estos estímulos van generando estos patrones en mi cerebro, estos patrones de pensamiento, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cualquier estímulo que pueda asemejarse a lo que yo previamente ya sembré, mi cerebro lo va a interpretar como, ya sea como un fantasma, como un fenómeno paranormal, como un extraterrestre, como un avistamiento, etcétera. ¿Por qué? Porque para el cerebro, lo que yo imagine, orgánicamente el cerebro lo convierte en una realidad. Y un dato, agregando a lo que acaba de decir Eddie, a las personas muchas veces porque me incluyo, se nos olvida que inicialmente somos seres perceptuales, podríamos decir, que nos basamos por medio de percepciones. O sea, yo puedo estar sentado en un lugar más tranquilo del mundo, pero ¿qué tal si mi cuerpo o mi cerebro? Inicialmente mi cuerpo está percibiendo que hay una situación o un objeto que me puede señalar algún peligro para mi propia integridad. Yo empiezo a reaccionar de esa forma físicamente, inicialmente, y ahí viene el embrollo de toda la situación, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy construyendo en mi cerebro, en mi mente específicamente, en mis pensamientos, que me hacen creer que en realidad si yo estoy sentado en un parque, Tangamanga 1, spot, ajá, claro, ¿qué tal si yo estoy sentado en un lugar de estos, o que inicialmente me transmitan tranquilidad, pero yo estoy percibiendo totalmente algo diferente, ¿no? Como que en algún momento me puede llegar a pasar algo. Y cuando me doy cuenta de que no pasa estas situaciones, pues yo tengo el poder de decidir si continúo sintiéndome de esa forma irracional o le doy una solución o una búsqueda más racional a lo que estoy tratando de sentir en ese momento. Y el ejemplo que él puso sobre se te atraviesa una persona y le pudiste haber pitado, tocado el claxon, etcétera, es mega común. Porque entonces en ese momento sí, claro, no explotas, pero imagínate toda la carga sensorial que tu cuerpo ha recibido durante 1 hora, 2 días, 6 años. Imagínate de los terrores nocturnos, ¿no? Que llevas ya unos 6 meses sufriendo de esto y no sabes ni qué onda. En el momento en el que se te cruce una persona y te toca el claxon, pues cómo va a reaccionar uno, ¿no? Obviamente vas a explotar y claro. ¿Sabes qué? O sea, le vas a cantar de todo, o sea. Claro. Y la otra persona, pues, ni en cuenta contigo, ¿sabes? O sea, no a lo mejor, que... o sea, él llevaba la preferencia y tú eras el que se le metió o tú no reaccionaste como tenía que ser. O sea, llega a pasar. Como tenía que ser... tenía que ser ante las reglas de conducción, a eso me refiero. Claro. Sí, claro, pero pues a final de cuentas la otra persona no es ni el estímulo, quizás fue el que desencadenó todo lo que tú ya traías. ¿Me explicó? Sí, claro. Y se vuelve complicado porque muchas veces al punto al que iba es que se nos olvida que somos seres sensoriales, esa es la palabra. Y pues de todo el ambiente y las somos como personas con las esponjitas, que nos rodeamos, ¿no? Que claro. Vamos absorbiendo y absorbiendo. O sea, de que ahorita todo lo que está sucediendo, o sea, aquí hablando desde el yo, es de que estoy absorbiendo todo lo que está pasando en este momento, lo que estoy hablando con ustedes, lo que hablo con Jenny, lo que hablamos detrás de aquí de cámaras y demás, o sea, y claro. Aparte lo que me sucedió antes de llegar aquí, lo que va a pasar después, o sea, todo eso lo vamos absorbiendo y es lo que pasa, lo que nos explican. Aquí hay algo bien importante. Tú vas absorbiendo toda esta información, pero no la vas absorbiendo igual que, por ejemplo, que como lo hace Ricardo. Que como lo hace cada Jenny. quien tiene percepciones diferentes. Exactamente, pero además, tú haces una interpretación de esto y cuando lo recuerdes no lo vas a recordar como pasó, lo vas a recordar cómo te sentiste. Exacto, o sea, cada quien va a tener su imagen de ese momento. Entonces, es bien curiosa la mente humana. Entonces, ¿esto más da por acción-reacción? O sea... Lo que te pase, lo que tengas, o sea, hayas tenido previamente, a lo que yo entendí, lo que estaba diciendo Ricardo, es más de cuánta presión traes, cuánto estrés traes, que se te junten todas las cosas, que tuviste un día mal, y de repente al final te pasa eso del accidente, y es en la forma de cómo vas a reaccionar, porque hay personas que al estrés o diferentes acciones reaccionan de una forma imprevista, unos muy agresivos y otros muy pasivos. ¿A qué se debe eso? Híjole, vamos a partir aquí de un elemento bien importante. Los seres humanos tenemos una identidad que es única, ¿sí? Esto nos hace únicos, no va a existir nunca más alguien igual a nosotros,
¿sí? En toda la historia del mundo. ¿Por qué? Porque mucho va a depender de las vivencias que hemos tenido, de nuestra genética y del contexto en el cual estamos. Nuestra identidad se conforma por 2 elementos. Uno es el temperamento y el otro es el carácter. El temperamento es la carga genética que yo tengo. Eso yo no lo puedo cambiar. El temperamento, es decir, si va a definir si yo soy una persona introvertida, si soy una persona extrovertida, si mis respuestas neurológicas son rápidas o son lentas, si tengo más tolerancia al dolor o menos tolerancia al dolor. Incluso el tipo de temperamento puede determinar cuando una persona pudiera caer fácilmente en las adicciones o cuando una persona pudiera caer más fácil en depresión. Esta parte, este componente no se puede modificar. Porque repetimos, la parte genética. Si yo quisiera ser basquetbolista, pero pues mis papás miden menos de 1.70, sería lógico pensar que yo midiera 2 metros, o a menos de que haya algo extraño haya pasado ahí, ¿sí? Y el otro componente es el carácter. El carácter está determinado por todas las vivencias que tenemos. Todos los días tenemos circunstancias, tenemos situaciones, experiencias que van formando nuestro carácter. ¿Qué ocurre? Que la mezcla de estos dos es lo que va a generar mi identidad. Entonces, muchas veces el cómo respondes ante una situación extrema, de estrés, de amenaza, etcétera, va a estar determinado, una, por el temperamento, si respondes rápido, si respondes lento, si eres más agresivo o si eres más pasivo. Y la otra por el carácter, qué he aprendido de mis experiencias pasadas, cómo tengo que afrontar o resolver un problema. Claro, y retomando el tema de los terrores nocturnos, pues existe una, podríamos llamarle prevalencia en que nosotros podamos heredar de cierta manera cierto porcentaje no muy grande de que nosotros podamos tener en algún momento un ataque o sufrir un terror nocturno. Pero es como menciona Eddie, si yo ya tengo la predisposición de cualquier enfermedad que hayan tenido mis antecesores antes de mí a poder desarrollarla, la parte del carácter es lo más importante, es lo que va a permitir si se detona o se controla esa situación o si no se detona. Porque qué tal si yo soy prevalente a tener un ataque de terror nocturno o varios y yo no sé o no sabía que mis familiares también habían pasado por alguno de estos episodios y ellos no supieron solucionar esa situación con ellos mismos, pues claro que conmigo como de niño o de chiquito, pues iba a ser muy complicado, sería muy complicado que mis propios padres o familiares o responsables de mí me orientaran de manera positiva a yo reaccionar a esos terrores nocturnos, lo cual puede pasar que yo no reaccione adecuadamente a ese terror nocturno, continúe teniendo esos terrores nocturnos y no solamente eso, que diversas áreas de mi vida, como mi trabajo, como mi personalidad, como mi pareja, como mis estudios, se vean afectadas porque pues claro, si no duermo, no descanso y si no descanso, pues genera y desencadena una serie de síntomas de N cantidad de padecimientos y dices, ¿cómo de algo tan simple, entre comillas? Sí. Sí, hace algo tan Los que no nos ven y nos escuchan, así, comillas, con las manos, pues sí, no, o sea, claro que en algún momento pues se va a presentar esta situación. Entonces, pregunta, entonces hacemos mal de decirles a nuestros hijos que viene el coco y que te va a comer. Viene el coco. Eso yo no lo sé porque no tengo hijos. Yo no se los diría. Porque usualmente, ¿qué nos dicen nuestros padres, no? Es que si haces Nos esto, va a venir el amenazan. coco y te va a llevar. O, por ejemplo, te ponen en mente, ¿no? Es que haya algo y es que es el coco. Es que Hay te algo portaste debajo mal. de tu cama y así. Es como querer mitigar una conducta negativa en la persona a través del miedo y pues, no, Exactamente. pues, no. Fíjate, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que tiene que aprender el niño? Que lo que está haciendo está mal y desarrollar una moral saludable. Es decir, yo no, por ejemplo, yo no maltrato a un animal porque yo sé que el animal sufre. Estoy generando empatía. Pero si tú le dices, es que maltratas al animal y se te va a aparecer la bruja o te va a llevar el coco, entonces no lo hago no porque sea empático. Lo hago Sino por miedo no, porque que algo me tengo va a miedo. aparecer. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? El niño no está aprendiendo a tener un sistema de valores saludable, basado precisamente en una conciencia empática, en una realidad lógica. Yes. Oh, vaya. No. Entonces sí está mal. ¿Ya vieron? No, pues con razón. Es salí. igual, digo, no tiene nada que ver con cosas de miedo ni nada, pero por ejemplo, conmigo se aplicaban el de no se salgan porque va a venir el ropavejero. Ándale. Pues sí. Yo tengo otra pregunta acerca relacionado a lo que estamos hablando de los terrores nocturnos. Y lo voy a poner acá como en parteaguas entre la psicología y lo paranormal. Yo tengo una conocida, y siempre se los he platicado, ella cuenta que abrió portales.
que jugó a la Ouija cuando tenía 13, 15 años, y hasta la fecha, que ya, o sea, que creo que 15 o 20 años, sigue no pudiendo dormir. O sea, tiene 15 años sin poder dormir. Duerme 1 hora, 2 horas, porque siempre está con esa parte emocional. No puede dormir con la luz apagada, y aparte cualquier ruido la despierta. ¿A esto qué se debe? También a lo que estamos platicando, de que ella produjo esa imagen, o realmente hay algún demonio que la está perturbando durante todo ese tiempo. Es complicado verlo desde esa perspectiva porque, como mencionaba hace rato, pues muchas personas van a creer, ¿no?, por el lado paranormal, y otras personas van a creer por el lado de la ciencia o lo que está comprobado hasta el momento de ahora. Pero a mí en lo personal me gusta partir desde la premisa de que el hecho de que yo no sienta, no perciba o no vea cosas no quiere decir que no existan. ¿Me explico? Sería necesario revisar el caso de esa persona un poquito más a profundidad para saber si en realidad, pues, si es algo que está generando su mente, que claro, puede estar incrementando estos pensamientos irracionales a un nivel tan elevado que le genere esta ansiedad que le impida dormir o conciliar el sueño de manera adecuada, e inclusive pues afectarle en diferentes áreas de su vida, como mencionaba hace rato, su vida, su pareja, su familia, etcétera, etcétera. Pero pues por otro lado, al menos yo no estoy cerrado a la probabilidad de que sí, ¿no? Si una persona va y ejerce ciertas conductas como jugar la Ouija, como jugar Charlie Charlie con los lapicitos y estar ahí tratando de invocar ciertas energías almas malas o energías, pues existe algo en psicología que se llama la ley de atracción, ¿no? Mientras más lo pienses, mientras más le des una carga emocional y mientras más hagas cosas para relacionarte con ese estímulo que quieres atraer, pues claro que lo vas a percibir, claro que lo vas a sentir, claro que lo vas a Va a ser como los pensar. imanes, ¿no? De que Claro. o sea, yo quiero Claro. que esto pase, necesito, a veces hay algunas personas que es como que necesitan Claro. eso para que comiencen a creer, o no sé, o sea, Por ejemplo, simple un cosa. caso muy, muy común que pasa así en todos lados, podría decir, es como este miedo a los exámenes, ¿no? Probablemente tú fuiste una persona que se preparó, estudió, fue a casa de sus amiguitos a estudiar en grupo, y al momento de que llegue el examen, pues te sientes la persona menos preparada del mundo para responder 3 preguntas. Yo. Y claro que es lo que pasa, porque entonces puede ser que antes de ese examen tú no duermas por la ansiedad que te genera el saber o el pensar Sí que eres soy. una persona no capaz de pasar ese examen. Y esos son como factores multidimensionales donde podríamos atraer pues la parte de la falta del sueño, inclusive cómo se pueden iniciar los terrores nocturnos. Exactamente. Ahora, aquí hay 2 frases que a mí me gustaría que reflexionáramos sobre eso. Primero, tu intención modifica tu atención. Aquello en lo que tú enfoques, tu atención va a aparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estás buscando, ¿sí? Cuando tú estás, por ejemplo, no sé, las personas que van a comprar un carro determinado, de repente empiezan a ver que en la Puros calle hay carros. muchísimos carros iguales, ¿no? Una mujer embarazada, cuando sabe que está embarazada, ella y la pareja de pronto empiezan a ver mujeres embarazadas por todos lados, ¿no? todo el mundo está embarazado, resulta. Exacto, y no es que hay una epidemia de embarazos, lo que pasa es que como tiene una relación con lo que la persona está viviendo, entonces su atención se enfoca precisamente a encontrar y a detectar a las mujeres embarazadas. Tu intención modifica tu atención, ¿qué es lo que estás pensando, no? Y segundo, tú vas a crear aquello en lo que creas, ¿sí? Todo eso que tú desarrollas como una creencia, van a aparecer estímulos, van a aparecer situaciones que lo que van a hacer es confirmar lo que tú estás creyendo. ¿Por qué? Porque tu cerebro está buscando esa confirmación de esa creencia. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué las personas escépticas o no creyentes no han tenido experiencias paranormales o no han tenido algún tipo de situación donde pudieran decir, oye, ¿sabes qué? Ahora sí voy a creer porque acabo de ver un fantasma, acabo de tener un contacto con otro portal, acabo de tener una experiencia diferente, ¿no? ¿Por qué únicamente les pasa a quienes creen? Entonces Porque a lo decimos, mejor ellos no se lo están generando como los que sí creen. O sea, ahora, esto lo estamos viendo Podría ser, ¿no? O desde sea. el punto de vista científico, pero voy a retomar algo de lo que dijo Ricardo. No hay evidencia, ok. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Ujú. Entonces, ¿qué entendemos? Desde el lado científico decimos, todo aquello que tú estás depositando en tu cerebro te lo va a llevar a la realidad.
Por eso dicen, quienes no creen, pues no perciben, ¿sí? Correcto. Pero no perciben porque no exista o porque no están poniendo atención. Entonces, ¿esto es como un algoritmo programado? O sea, cuando programas una aplicación y obviamente te vas a estar jalando en algo en específico. O sea, concentrarte en algo. Sí. De hecho, yo ahorita lo que están diciendo lo estoy relacionando mucho con la mercadotecnia. ¿Por qué creen que hay muchas como secciones de revistas, ¿no? Secciones para autos, para muebles, para computadoras, porque simplemente te está jalando a algo en específico que estás buscando. En este caso, y retomando lo que estaba platicando acerca de esa conocida, si ella fuera un psicólogo y al final del tratamiento no pudiera recuperarse, ahí entraría ya más parte de su fe, o sea, porque Su no está creyendo, creencia. o su creencia, y dijera, no, pues voy a ir a buscar otra alternativa, que vamos a decir en esa parte, cambiando a parte más espiritualidad, o sea, ir a buscar a un chamán, vamos a ponerlo. ¿En qué caería? O sea, ¿caería más en la fe o caería más en la forma de pensar de la persona? Yo creo que caería más, es que cuando hablamos de creencias, pues las creencias son estos procesos mentales o de pensamiento que la persona, si quiere o no inclusive, puede modificar. O sea, se pueden cambiar. El hecho de que yo haya creído o antes no haya creído en experiencias paranormales no implica que en algún momento de mi vida nunca las vaya a creer, ¿sabes? Y desde el hecho de que tú empieces a ir a consulta terapéutica con un psicólogo, de la corriente que sea, existen diferentes corrientes que a cada persona le funcionan de manera diferente, pues siento que sí se empiezan a generar este tipo de cambios en la percepción y en el pensamiento que tienen. De ser una persona que su fe es un poco más grande, pues considero que no tomaría la iniciativa de ir a terapia primeramente. No. Al menos en mi caso, o como yo he estado relacionado con diversas personas, pues sí, a veces la fe es demasiado grande como para tratar de darle una explicación racional, porque eso lo utilizan como una explicación racional para ahora sí que reducir estos niveles de ansiedad o de nervios o de tensión que la situación que están viviendo en ese momento pues les está generando, ¿no? Es que jugué a la Ouija y tuve acercamientos paranormales y pues yo voy a ir a contarle esto a un psicólogo, probablemente no me vaya a creer, más que un chamán que se dedica a eso. Entonces, como tú mencionabas hace rato, el patrón, ¿no? Que pasa mucho como en redes sociales. Pues mientras más tú reacciones a cierto tipo de contenido, a cierto tipo de percepción, mientras más te guste lo que estás viendo, claro que este patrón se va a continuar repitiendo y se va a continuar reforzando, enseñándote exactamente qué es lo que tú quieres ver. Porque probablemente, y es su posición, probablemente un psicólogo te dice, la forma en la que piensas es esta, y sucedió por esto, este tipo de situaciones, porque viviste esto, etcétera, etcétera. Y el chamán podría decir, sí, traes 7 demonios en la espalda colgando y te los voy a quitar ahorita con una barrida de huevo o lo que sea. Se respeta, se vale, porque sí, también yo he tenido ciertos así de que no sé qué me está pasando y voy con un chamán y oye, pues bárreme con hojas, ¿no? Porque ya he hecho de todo y no me ha funcionado. Con unas ramitas a golpe. O sea, Sí, prácticamente claro. TikTok es han utilizado psicólogos para hacer la aplicación. Uy, todas las redes sociales. Todas las redes sociales, o sea, todo Instagram. el la que no lo haya hecho. O sea, y no es porque digamos que es del demonio que te atrape, sino simplemente fueron estudiados, o sea, al 100% para captar la cuestión de la mente del ser humano. Porque en esa cuestión, lo que tú dices, el algoritmo, lo que estamos platicando, TikTok, ¿qué hace? O sea, mientras que veas más y dejes de reproducir ese video al 100%, el siguiente video a lo mejor no es lo mismo. Pero puede ser algo similar. Exactamente, ¿no? similar. Te está creando un canal, pero ya automatizado. Una cadenita de varias cosas que son similares. O puede ser que iguales al contenido que ya estás viendo. Exactamente. Y cuando tú ya decides, ya no quiero ver esto, porque ya te empezó a dar como ansiedad, nada más al momento de decirle home a TikTok, automáticamente hace un reset y vuelves a empezar a ver otros videos, y cuando vayas aplicando más a los videos que te están interesando, cambia totalmente el algoritmo. Y vuelve a hacer otra cosa, ¿eh? Oh. Tuve la oportunidad de así de repente meterme a checar el celular de algunas personas. Le voy a publicar en su red social, no, me gusta el plátano, no sé, algo para molestarlos. Y ¿fuiste tú? Ya, fui yo. Ay, lo siento. No, bueno. Y me di cuenta, por ejemplo, en el teléfono de una amiga mía, que sus redes sociales estaban llenas de pura información de este tema de los feminicidios, ¿no? Porque pues es una persona que lucha contra ello,
que hace su labor dentro de ese campo, pero pues claro que sus redes sociales estaban inundadas de eso y la forma en cómo esta persona actúa pues es mucho a la defensiva, por ejemplo, ¿sabes? Porque cada vez su entorno, su ambiente la está estimulando con más y más información que ella decide probablemente tener, pero quizás no sea la más positiva para su mente, para su cuerpo, para absolutamente todo lo que sea lo que conforma a esta persona. Si yo, por el contrario, programo o le gano al patrón de TikTok o de cualquier red social, pues claro que yo puedo decidir entonces ver a perritos recién nacidos corriendo en un valle y sentirme la persona más feliz del mundo mientras estoy en Face. Entonces yo tengo otra pregunta, está muy interesante esto. La pregunta va hacia... ¿Lo paranormal lo han creado de una forma de control de la mente humana? Como lo han hecho con... O sea, dicen, ¿no? O sea, igual, los que nos están escuchando, es hipotético. Claro. No se tome tan en serio, por favor. Exactamente. Sigo escuchando la voz del más allá. Entonces, como le decían, que la Biblia fue hecha para controlar a la mente humana, o sea, a la máquina humana. Entonces, lo paranormal también viene de esa forma, porque acá estamos mezclando dos cosas. Estamos mezclando la Biblia, pues que nos muestra muchos monstruos de 3 cabezas y cosas que siempre estamos esperando si va a aparecer, ¿no? Etcétera, sí. Con cuernos, sí. Ándale. Bueno, vamos a aquí a hacer una diferenciación. Por ejemplo, si hablamos de la Biblia, del Corán, de la Torah, etcétera, pues sencillamente son religiones que lo que hacen es buscar precisamente mantener un control sobre un contexto social. Lo paranormal no, lo paranormal es el resultado de buscar explicaciones a lo que el ser humano no tiene explicaciones. Vamos a pensarlo así. Antes de que supiéramos cómo se genera la lluvia, ¿qué es lo que pensaba el ser humano cuando llovía? Cuando había tormentas, cuando había eclipses. Cuando no había explicación decían, es que son los dioses, ¿sí? Es que es un castigo de Dios, es que esto es la manifestación, es un mensaje divino, ¿no? Eventualmente vamos teniendo una explicación científica, una explicación racional, y entonces ya sabemos que cuando llueve no pasa nada, que simplemente es la condensación del agua, sube a las nubes y llega, cae el agua. Son reacciones naturales que suceden en la Tierra. Exactamente, que un eclipse pues no es simple y sencillamente más que pues la luna se interpone entre la línea de luz del sol y por esa razón de repente vemos un eclipse. Ya tenemos explicaciones para ello. Pero ¿qué pasa? Nuestro pensamiento, el ser humano necesita de tener explicaciones. Cuando se me presenta una situación, un ejemplo, volvemos a la parálisis del sueño, a los terrores nocturnos. Si yo no sé cómo funciona mi cerebro porque no he estudiado neurología, porque no he estudiado psicología, que pues, obviamente no es como que requisito de, niños desde la primaria sepan cómo funcionan las neuronas, ¿no? ¿Qué pasa? Me va a generar miedo. Entonces yo tengo que buscar una explicación que a mí me parezca lógica. Ojo en esto, que a mí me parezca lógica, no que sea real. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este tipo de situaciones se presentan, porque son más comunes de lo que nos imaginamos, y después empezamos a compartir la información de, oye, a mí se me subió el muerto, a ti también, alguien empieza a buscar una explicación de por qué es, ¿no? No es que fíjate que te pasa, pues es que sí se te subió un muerto porque alguien ahí te está acechando o te quiere poseer, ¿no? O el terror nocturno, no es que fíjate que ahí te están queriendo los demonios decir algo, te están mandando un mensaje, cuidado porque te puedes volver loco, ¿no? Vamos, le vamos dando explicaciones que aunque no son lógicas, de alguna manera se convierten en un mecanismo de defensa que nos ayuda a reducir la ansiedad de no saber. No. Ya hasta le di un beso al micrófono. No, bueno. Dice el chico de audio, el Chiquis Willis 2. Acá. La otra voz del otro mundo. El otro mundo que anda. Que también quiere decir, Sí. No. y retomando este tema, porque ahí veníamos en la parte psicológica, en la parte neuronal. Ahora, si tocamos el tema de terror nocturno en la parte de la esquizofrenia, o principio de esquizofrenia, o bipolaridad, ¿esto en qué recae? También recae mucho en la reacción química que tengas en tu cerebro. ¿Es de generación? ¿O por qué? Voy a poner un ejemplo. Estábamos hablando de un caso hace como varios programas atrás, de un chavo que, o sea, entre los 15 y 16 años, va a ver a su novia, y cuando regresa manchado de sangre, o sea, la mató. Ah, no, era la ex, creo que. No, Creo que nada más andaban como quedando, ¿no? O andaban quedando. Bueno, esto fue una historia muy sonada en Barcelona.
Pero de ahí nunca hubo como una reacción, o sea, no hubo una explicación lógica. O sea, de repente el vato estaba bien y de repente va y la mata. Y simplemente lo que estaban diciendo las investigaciones es porque se enfureció porque la chava subió una foto en esos tiempos, lo que era hi-fi, ¿no? Y de repente, pum, o sea, llega, le habla, la mata y como todo bonito. Sí, ya me acordé. Esa historia era de que el chavo tenía una novia, pero no era esta chica. O sea, estos dos, tenían como una relación. ¿Eran amantes? Eran amantes, la chava no sabía que el chico tenía novia, si mal no recuerdo, creo que era así, y la chava pues hace esto de forma inocente, hasta cierto punto. El chico se da cuenta de esto, se enoja y es ahí donde la mata. O sea, y ahí sí, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en su mente, no? O sea, ¿qué pudo haber llegado a pasar? Claro, más bien. La cara de los dos. Siento que la cara de los dos. Siento que muchas veces también se tiene esta parte de malinformación y creemos que las personas actúan, creemos que un loco es el que tiene esquizofrenia. Creemos que un loco es el que tiene bipolaridad, creemos que un loco es una persona que pues actúa no diferente a la normalidad o lo que se supone que está establecido. Es complicado desde esta perspectiva, al menos para mí, tratar de dar como un punto de vista, porque pues el caso no lo conocía, no lo conozco, pero yo considero que al menos no es la única razón que podemos dar para decir, es que la persona sufría un tipo de bipolaridad tipo 2, ¿no? Donde tenía sus ataques maníacos y tenía sus ataques depresivos. Ahí te explica entonces que los componentes químicos del cerebro de esta persona, pues, están desestables, ¿sabes? O sea, no son estables y pueden variar entre muy elevados, pueden variar entre muy bajos y eso depende del ataque que le esté dando a esta persona. No es justificación, pero probablemente esta persona no era bipolar, quizás ya tenía una serie de sensaciones y de percepciones erróneas de vida en la que probablemente lo que desencadenó esta acción fue que pues su amante o su novia subiera la foto hi-fi. La amante. Pues vamos a decirle amante porque pues era claro, la segunda. como algo de poder, ¿no? Me imagino que Sí. es algo más como situación tipo... Sí, y de hecho, bueno, puede ser, incluso no hablemos propiamente de un trastorno como la esquizofrenia, etcétera, ¿no? Simplemente una personalidad sociopática, Yes. pues ante una situación de esta, puede llegar a cometer este tipo de acciones. Pero también, a lo mejor se puede interpretar como un brote psicótico. Habrá que conocer más el contexto. Porque, ojo en esto, o sea, una estructura de personalidad sociopática o psicopática, pues no es lo mismo que un brote psicótico que ocurre durante un momento y después la persona regresa a la normalidad. ¿Sí? Sí, pero pero esos según así lo brotes- describen, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué? Que en la noticia del chavo así era como lo habían descrito, o sea, de que él regresó a su casa Sí. súper tranquilo. Ajá, súper tranquilo, ya como si nada. No, Puede pues, ser una sí. personalidad sociopática. Sí, no le habrá voy que ver más, para eso. pero apunta a lo mejor de que regrese así precisamente porque pues el sociópata no es empático, no va a sentir culpa y va a ser como que yo hice lo que tenía que hacer. Sí, no es como que asesinas a alguien o A agredes gusto. a alguien y es como, bueno, adiós. Bye. ¿Me explico? O Ay, sea, yo no, pues vienen perdón. una serie de una serie de cosas, de conductas, pensamientos, emociones, pues que te mueven. O sea, ya cuando ves a una persona que no se está moviendo y tú generaste que no se moviera, es como, ¿sabes? ¿Qué hice? Y retirarte en ese momento así como si nada hubiese pasado e inclusive como si hubiese sido un logro o algo justo por este tipo de pensamiento de yo no sé qué pensabas al subir una foto así a tus redes sociales donde todos te van a ver. ¿Me explico? Voy a tocando el tema que estamos ahorita hablando. Igual es hipótesis, los que están escuchando esto. ¿Qué sucede con las personas que se dedican a matar gente? O sea, a los que están, vamos a poner con el narcotráfico, a los que son Ay, no, Sicarios. hombre, Sicarios. ¿yo? Ahí. Porque en la plática escuchada de un sicario, un ex sicario, decía, un buen sicario, o sea, te van programando desde que estás chico, desde los 13, 14 años, y no eres uno del montón, o sea, eres del escogido que te adiestran y te dan educación para que al momento de que tú vas a matar, o sea, sientas sangre fría. No lo pienses, o sea, vas, haces tu trabajo y ya.
Pero él explicaba de que existe una adrenalina dentro del momento que estás, o sea, vas a hacer el trabajo y esa misma adrenalina te da permiso a bloquear tu cerebro y no meter las emociones. Aquí hay dos elementos. Uno es que se va produciendo un efecto de desensibilización. ¿Sí? Por ejemplo, quienes estudian medicina, híjole, imagínate de repente llegar la primera vez con un cuerpo a un anfiteatro, no es tan agradable para muchos. Pero conforme lo van practicando se vuelve algo cada vez más natural. Lo vemos con los paramédicos, con los bomberos, cuando tienen que enfrentar situaciones de riesgo, ya después se vuelven habituales. Entonces, esta desensibilización se da a través de la práctica. La parte de generar adrenalina, esto se genera cuando tú realizas una práctica de cualquier actividad, no hablemos solamente de los sicarios. Cualquier actividad que tú tengas que desarrollar un nivel de energía, que en este caso se llama nivel de activación, lo utiliza mucho la psicología deportiva, corrígeme Ricardo si estoy mal ahí en eso, sí. Ese nivel de activación es el que se genera de manera inconsciente y te lleva a responder de manera automática a la actividad que vas a hacer. En el caso de los deportistas, durante la competencia se genera este nivel de activación y están metidísimos en su competencia y no perciben nada de lo que ocurre alrededor, ¿no? De que si el público abuchea, de que si pasó volando un pato, no sé. Entonces lo mismo ocurre, ¿no? En este caso, pues, el sicario tiene que tener una actividad donde, pues, obviamente se requiere sangre fría, está desensibilizado y cuando sabe que va a actuar, lo que hace es que en automático se genera este nivel de activación, lleva a cabo el trabajo por el que le pagaron, termina y ese nivel de activación regresa a lo normal. Algo que pues probablemente él ya está acostumbrado, que es como la voz del más allá mencionaba. Te van programando desde muy pequeño para que tú puedas ir realizando este tipo de conductas. Si tú desde muy pequeño programas a un niño para que estudie medicina, ¿no? Y lo vas orientando para que se haga doctor, pues ya al final del día él va a tener la decisión de elegir si sí o si no. Lo más probable es que sí decida ser doctor, pero quizás no sea lo que le genere la mayor felicidad del mundo, por ejemplo. En el caso del narcotráfico, pues si los agarran desde muy pequeños, implica esta desensibilización sistemática, que es pues irle quitando el miedo a ciertos estímulos que le generan. Por ejemplo, desde el hecho de que el niño agarre su primer arma, ¿no? Tú ves un arma de verdad y dices, ay, o sea, Bye. sientes la energía y sobre todo de la persona que te lo está dando. Imagínate que la persona que te está diciendo, agarra esta arma, pues ya tiene en su historial, ¿no? Como por ahí los maras salvatruchas de 47 lágrimas ya tatuadas que representan el número de asesinatos que han hecho. Exactamente. Y aparte, lo más crucial de esta entrevista es de que el vato al final, cuando decide, o sea, como desprogramarse, vamos a poner de esta forma, regresa sus emociones, porque ahora, o sea, ve el pasado y empieza a llorar, o sea, empieza a tener como ese trauma después de que cómo lo hice, cómo fue posible de que yo llegué a ese nivel, ¿no? De no tener sangre, o sea, tener sangre fría, perdón, para quitarle la vida a un cristiano, o sea, que puede haber sido yo. Y ahora, hasta la fecha, él sigue, o sea, escapando por su vida, porque si lo encuentran lo van a matar. Normal. Sí, esto tiene mucho que ver con algo que se conoce como neuroplasticidad cerebral. Hace todavía 30 años nos decía la ciencia, dice, a partir de los 25 años ya tu cerebro llega al máximo de su nivel y después de ahí todo va en declive. Sin embargo, las neurociencias demostraron que esto no es cierto. O sea, nuestro cerebro tiene la capacidad incluso de recuperarse, de restaurarse y de generar nuevas conexiones neurológicas a lo largo de toda su vida. Tanto así que cuando hay una lesión en algún área del cerebro, otras áreas empiezan a funcionar para tratar de suplir esa función que se perdió por esa lesión. Por esta razón, decimos, la rehabilitación de una persona que ha sido programada, por ejemplo, en el caso del sicario que comentas, pueden regresar las emociones, puede regresar a ser empático. Sí, o sea, tiene que haber todo un proceso, no es algo que pase rápido ni que se logre de una semana para otra, pero sí es posible, porque recordemos que finalmente nosotros somos nuestros pensamientos, nuestros procesos cognitivos son los que determinan cómo sentimos, cómo nos comportamos y cómo interpretamos la realidad. Entonces, así como te programan para una cosa, también puedes programarte o desprogramar un aprendizaje y generar nuevamente emociones, empatía, etcétera. Wow. Ok, yo aquí tengo una pequeña duda. Entonces aquí también, o sea, sería como tu energía, tu aura, todo ese tipo de cosas, también se van modificando y, o sea,
precisamente, o sea, hasta donde tengo entendido, obviamente, o sea, yo no soy experta en este tipo de cosas. Soy experta más bien en series. O sea, en anime. Ahí, hasta ahí se queda mi... Okay. Oye, el tema es muy interesante. Claro. O sea, el tema es, ¿qué tal si lo dejamos para un segundo programa? Para extenderlo más. Extenderlo más. Seguir Lo extendiendo. paranormal y Nos aceptan el otra anime. invitación para que dejemos abierto esta pregunta de Vania y la regresemos. Dice. Y regresemos el próximo programa a platicar la siguiente pregunta. ¿Qué les Claro. parece? Yo encantado. Yo encantado también. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias perfecto, a ustedes. No, la verdad, les agradecemos mucho por haber aceptado y estar con nosotros. La plática es muy, muy buena, Sí. pero ya nos extendimos un poco. Tenemos que cerrar este programa. Y chicas, vamos cerrando el programa. Vamos diciendo dónde nos pueden encontrar, cómo nos pueden encontrar. Si están interesados en hacer más preguntas a Eddie Sí. y a Ricardo, Y a Ricardo, en el que próximo las programa, hagan. que nos los manden. Sí, Claro que que las sí. comenten, que nos las hagan. Igual nos la pueden hacer en privado. Y bueno, igual a mí sí me gustaría que siguiéramos extendiendo un poquito este tema porque creo que da demasiado de qué hablar. Sí, o sea, se hace una plática muy larga. Muy extensa. Pero pues sí, ya la hambre ya la traemos. El hambre. Necesito comer. La hambre ya está Es dura. el muerto, aguas. Ahorita la voz del más allá nos va a invitar a comer. Sí. Oh. ¡Ey! Se va a disparar unos Supongamos. taquitos. Aunque sean tacos de frijol con aguacate. Ay, pues es lo rico. Va. Lo rico. Unos panteoneros. Unos panteoneros, ándale. Y pues, igualmente, agradecemos a la Universidad de Cuauhtémoc por prestarnos sus instalaciones. Y también manden saludos a nuestro equipo. Claro que sí. Muchos saludos, besos y abrazos a la distancia, obviamente. A toda nuestra gente. Como comercial. No se olviden, ahí nos pueden buscar, pueden entrar a la página de la Universidad de Cuauhtémoc y buscar psicología clínica o también la parte de la carrera de comunicación. Por favor. Pueden venir, Búsquenlo, escanear el búsquenlo. código QR. Inscripciones abiertas, por cierto. Inscripciones abiertas. Y también queremos darle la bienvenida a nuestro equipo, a dos nuevos integrantes del Más Allá, que es a Irwin y a Carlos. Acá lo tenemos. Tenemos acá de tras bambalinas. Y pues aquí estamos en el siguiente programa. Vamos a dejar abierta la pregunta, que es fe, aura o Espiritualidad. espiritualidad. Igual, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Sajakil Podcast en todas. Nada más en Instagram estamos sajakil.podcast. Y no terminamos de dar agradecimientos a nuestro equipo de trabajo, a Uciel Rojas, a Miris, a la Miris que anda ahí rifándosela en las redes sociales, a Uriel, que igual anda aquí chido al tiro siempre. Y a los dos nuevos integrantes, Carlos e Irwin. Y pues a ellos dos, gracias por aceptar A la nuestros invitación y por preciosísimos aceptar la invitados, siguiente gracias. invitación también. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Gracias. Bye. 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 Si tú tienes una historia paranormal que quieras compartir con nosotros, escríbenos. En Facebook estamos como Sajakil Podcast. En Instagram, sajakil.podcast o puedes escribirnos al 44 44 48 84 16. Sajakil.